yo quiero preguntarte hoy, ¿cuántos de ustedes están con expectativa de la palabra de Dios? Amén. Yo quiero animarte a que hoy, antes de que empecemos la palabra, nosotros vamos a hacer una oración poderosa. ¿Cuántos disfrutaron del momento de alabanza? Amén. Momento de intercesión, el momento de declaración, todo tiene un conjunto y sigue lo que el Señor quiere hacer. Qué testimonio tan tremendo escuchar que la hermana Sadi compartió acerca de su esposo. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es fiel? Amén. Y yo te voy a decir, el Señor es fiel. El Señor nos ha traído hasta este lugar hoy. El Señor nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para poder compartir. Y yo te voy a decir, tenemos 2 meses al frente de nosotros con palabras específicas. Voy a decir esto antes para que no falte ninguno de esos días. Amén. Ninguno de ustedes va a faltar. Amén. Es importante que nosotros entendamos esta serie que nosotros vamos a llamar de Edificando una Iglesia de Vencedores. Es una palabra, como dijimos, que está dentro de nuestra visión. Nuestra visión como iglesia es edificar una iglesia de vencedores en donde cada miembro es un ministro y cada casa una extensión de la iglesia, en la cual nosotros trabajamos por células, multiplicando una vez al año y alcanzando la generación para Cristo. Amén. ¿Cuántos conocen nuestra visión? Si no conocen todavía y sos parte de esa iglesia, es importante que conozcan, porque mucha gente pregunta afuera. Mucha gente quiere saber, tal vez alguien va a querer venir algún día y te va a preguntar de qué se trata tu iglesia. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? Nuestra visión no es celular, nuestra estrategia es la célula. Nuestra visión es que cada uno de ustedes son ministros de Dios. Amén. Esa es nuestra visión, que cada uno de ustedes fue llamado a vencer en la vida, en el reino, en la tierra, no solamente para el futuro, en la eternidad, sino aquí en la tierra también. De eso habla la vida en el vencedor. La Biblia nos habla claramente durante toda la Biblia. Alguien me preguntó esa semana, pastor, ¿la visión del vencedor o la palabra vencedor es algo nuevo para nosotros o es algo que surgió en los últimos años? Te voy a decir, es algo que estaba escrito en la Biblia hace 2000 años. Y te voy a decir, aquellos que leyeron Apocalipsis alguna vez o Mateo, cuando leen, hablan mucho acerca de aquel vencedor. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un vencedor, también hay un derrotado. También hay una persona que pierde. También hay una persona que no avanza. Si un vencedor gana, avanza, recibe una medalla, el perdedor, ¿qué hace? No recibe nada. Entonces, esas palabras, serie de palabras que nosotros vamos a venir predicando estos días, yo te voy a decir, prepárense porque el Señor va a confrontar nuestros corazones. Amén. Amén. Yo digo amén porque a nosotros no nos gusta ser confrontados. Cuando alguien viene a confrontar nuestra vida, hasta en el ámbito laboral natural, no nos gusta. Cuando nuestro patrón viene a decirnos algo, ¿verdad? Te pone todo tenso, te enojas. ¿Por qué? Ninguno de nosotros nos gusta la exhortación. Pero en la palabra de Dios nos muestra que la exhortación, nos muestra que cuando nosotros somos exhortados por la palabra, nos lleva a crecer. Nos lleva a prosperar, a avanzar. Y yo te quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes quieren avanzar y prosperar en lo que el Señor tiene para ustedes aquí en la tierra? Amén. Y no hablo de prosperidad solamente, de bendición natural o dinero. Hablo de lo que nosotros somos llamados a hacer como iglesia. Amén. Entonces, ¿cuántos están listos para empezar esta serie hoy? El título de hoy es un título muy especial, porque el Señor nos llama a nosotros como su pueblo. Pero el Señor nos llama a que nosotros seamos un pueblo que reina. Digan conmigo la palabra reina. Reinar habla de una posición de autoridad. Habla de una posición en la cual estamos superior a las cosas de este mundo. No superior a la persona que está a tu lado, porque en Cristo nosotros somos un cuerpo. Somos iguales. Pero aquellos que deciden vencer, aquellos que quieren vencer, son aquellos que sobresalen encima de otros. Es por eso que tal vez vos estás aquí hoy y hay otra gente que no está. Porque otra gente tuvo frío y decidió quedarse a dormir en su casa. Y no está mal. Aquellos que van a ver después en YouTube, en Facebook esta predica, no está mal, nadie le juzga. Nadie se enoja, los pastores no se quedan enojados, pero te voy a decir, aquellos que vinieron reciben una porción de fe hoy en este lugar, amén. Reciben una unción hoy aquí. Pastor, yo puedo escuchar en mi casa también y voy a recibir. Te voy a decir, vas a recibir, pero no es lo mismo que estar aquí reunido con el cuerpo de Cristo. No es lo mismo.
Ni aunque vos recibas, el Señor siempre me habla por tu prédica en internet, pastor. Amén. El Señor puede hablarnos, pero te voy a decir, no hay nada mejor cuando los hijos de Dios se reúnen como cuerpo y actúan como cuerpo juntos. Entonces vamos a empezar estos 2 meses y ya te voy a decir, nadie va a llamar lista acá, pero te voy a desafiar a que no te pierdas ninguno de esas palabras. Yo ya te dije, va a estar después en las redes sociales para ver, pero te voy a decir, no digas cada domingo así, voy a ver después. Desafiate a participar, desafiate a no perderte, porque te voy a decir, tenemos un segundo semestre lleno de autoridad, de poder que el Señor quiere entregarnos, del reino que quiere ser entregado, pero el Señor necesita a aquellos que estén listos para recibir. Amén. ¿Cuántos están listos? Amén. Entonces yo quiero invitarte, antes de empezar la palabra, a que podamos orar. No te voy a pedir que te pongas de pie porque ya nos pusimos de pie muchas veces, pero te voy a invitar a levantar tus manos. Y yo quiero que vos levantes tus manos en este momento y vos hagas un compromiso con Dios, no conmigo. No como pastor, ¿verdad? Yo me comprometo con el pastor a escuchar. No, hacer un compromiso con Dios. De hasta que las cosas que tal vez hoy seamos confrontados o las cosas que tal vez tengamos que transformar en nuestra vida, nosotros podamos permitir al Espíritu Santo de Dios que pueda transformar. Es el Espíritu Santo de Dios que hoy obra en nosotros y nos lleva a toda verdad. ¿Cuántos quieren ser guiados a toda verdad? Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por estar en este lugar. Gracias porque tú habitas hoy en cada uno de nosotros. Pero en este momento, Espíritu Santo, pedimos que tú traigas revelación a nuestra vida. Que nosotros podamos, Señor, ser confrontados por lo que tu palabra dice, para que podamos alcanzar un propósito mayor en tu palabra. Señor, si tu palabra nos confronta hoy, aceptamos, Señor. Si nos han enseñado mal, si no hemos visto las cosas con revelación, Espíritu de Dios, danos revelación hoy. Tu iglesia está, Señor, con hambre de algo nuevo. Está con hambre, Señor, de alcanzar el propósito que tú tienes para nosotros. Y por eso hoy decimos, Señor, que tú puedas manifestar tu gloria en este lugar. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, bien fuerte. Amén, amén. Para empezar, yo quiero hablar un poco de 3 grupos de personas que se relacionaban con Jesús. Jesús era una persona y es hasta hoy una persona muy famosa. Pero en aquella época, en el pueblo de Israel, él era una persona famosa por causa de lo que él enseñaba, por causa de que él trajo el reino de Dios aquí en la tierra. Y la gente dice que se reunía para escuchar lo que él tenía para decir, porque nunca antes se escuchaba lo que él venía a presentar. Porque hasta ese momento se presentaba ¿qué? Las lecturas de la ley. Y Cristo vino aquí a mostrar el reino de Dios. Él mismo dijo, yo estoy acá para traer el reino de Dios. Yo estoy acá para traer algo nuevo. Y la gente le llamaba la atención. Si ustedes leen todos los evangelios, las parábolas, todo, la gente se quedaba asombrado. Mucha gente ni entendía lo que la parábola decía. Y te voy a decir, había 3 grupos de personas que seguían a Jesús. Digan conmigo, las multitudes. Vamos iglesia, más fuerte. Las multitudes, los seguidores ocasionales y los discípulos. Digan conmigo, discípulos. Eso es algo importante que nosotros reconozcamos. Había esos 3 grupos de personas. Nosotros leemos que Jesús juntaba 5,000 hombres en una prédica, sin contar mujeres y niños. En la palabra de Dios dice eso. Pero había las multitudes que venían por intereses propios. Había las multitudes que venían porque tenían hambre, necesitaban sanidad, necesitaban, vamos a decir, algo que el Señor Jesús le podía dar. Estaban los seguidores ocasionales que la Biblia habla que eran como 70, no eran discípulos, pero eran así, casi discípulos. El Señor siempre le usaba a ellos para mandarle en la ciudad, vamos a decir en San Antonio, esparciendo 2 en 2 para vayan a avisar que yo voy a estar predicando en la plaza. Entonces estos 70 se encargaban de eso. Los 12 que eran los 12 discípulos que el Señor escogió para caminar con Él, eran aquellos que preparaban ese momento, preparaban las luces, ¿verdad? No había eso en aquella época, pero preparaban el escenario para que el Señor pueda obrar. Pero en el momento que el Señor iba a hablar, el Señor hablaba a los 3 grupos. No había diferencia acá. No había que uno era mejor que otro era, vamos a decir, más favorecido. Los 3 escuchaban el mismo mensaje. Y yo te voy a decir, el Señor Jesús, Él no pasó la mayoría de su tiempo con las multitudes. ¿Con quién Él pasó la mayoría de su tiempo? ¿Alguien sabe? Con sus discípulos. ¿Por qué?
Porque el Señor amaba a las multitudes. No malinterpreten lo que yo estoy diciendo, que el Señor amaba más a los discípulos. En ningún momento. El Señor dice que Él miraba a las multitudes y su corazón se llenaba de compasión. Y Él decía, son un pueblo sin pastor, son ovejas sin pastor. Entonces no hay duda que el Señor amaba a las multitudes, que el Señor buscaba las multitudes. Pero te voy a decir, ni los seguidores ocasionales, que son aquellos que vienen y se van, eran aquellos con los cuales Jesús pasaba la mayoría del tiempo. Él pasaba la mayoría del tiempo ¿con quién? Con sus discípulos. Digan conmigo, discípulos. Hoy yo te puedo preguntar acá, ¿cuántos de ustedes son discípulos de Jesús? Amén, todos vamos a decir, ¿verdad? Amén, porque nos consideramos de una cierta manera discípulos. Pero hoy, dentro de la iglesia mismo, existen todavía esos tres tipos de personas. Y eso es algo triste. Eso es algo que confronta. Muchas veces somos la multitud. Aquello que viene a escuchar, ver, o muchas veces que tiene interés personal. Mucha gente seguía a Jesús para comer, porque vieron que el milagro de la multiplicación, entonces este Señor me va a dar de comer hoy. Este Señor me va a dar lo que yo necesito hoy. ¿Sabe qué pasaba? Ellos recibían la comida, recibían lo que era y se iban y nunca más volvían. Eran las multitudes. Hay muchos en la iglesia, había así. Vienen por un interés propio. O están los seguidores ocasionales. De vez en cuando están presentes. Se van y vienen. O a veces, como dije, a veces ni vienen más. Le cuento un testimonio así rápido, ¿verdad? Alguien me dijo ayer así, hija, mira cómo estaba el templo la última vez que yo vi. Sí, hace mucho no vení más, ¿verdad? Y se rió conmigo, pastor, no puedo nomás. Yo así, amén, yo entiendo. El Señor yo no te estoy cobrando nada, yo no te estoy retando ni nada de eso, pero te iba a decir, el Señor tiene un propósito tremendo para tu vida. Vos decís, pastor, me dijo, yo sí, Él tiene. Pero ahora yo tengo que decidir, vos tenés que decidir, entender que ese propósito no es solamente para que yo sea salvo, no es solamente para que yo pueda seguir ocasionalmente cuando más yo necesito. Hay gente que postea versículos en su red social cuando todo está bien, pero cuando todo está mal, es todo crítica, es todo problema. ¿Y sabe quién tiene la culpa? La iglesia, o el líder, el pastor. Pero cuando todo está bien, todo el mundo sabemos porque postean su historia. ¡Qué versículo de victoria! Amén, no está mal. Pero discípulos son aquellos que están presentes en los momentos más fundamentales de la vida. En los momentos en los cuales Jesús quiere revelar cosas mayores. Yo te voy a decir, dentro de los 12 discípulos había una diferencia mayor otra vez. Eran 3 que eran los más cercanos a Jesús. Eran 3 en la cual Jesús siempre llamaba a estos 3. Había 3 de ellos que vieron la transfiguración de Dios, la gloria de Dios en el monte. Dice que una nube llenó ese lugar. Era Pedro, Santiago y Juan. Y ellos estaban ahí y dice que Moisés y Elías aparecieron al lado de Jesús. Y el rostro del Señor brilló como nunca. Y ellos no pudieron ver de tanta gloria que había en ese lugar. Y es el momento en el cual el nuevo pacto empieza a venir. ¿Por qué? Porque el Señor dice otra vez, este es mi Hijo amado, hablando de Jesús, en quien yo me complazco. Escúchenle a Él. Escúchenle hoy a Él. Porque Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y el Señor estaba marcando, no es más por la ley, no es más por los profetas, es por medio de Cristo. Amén. Si eso no te emociona, no sé qué te va a emocionar. ¿Por qué? Porque ¿cuántos hoy viven todavía debajo de la ley o debajo de lo que los profetas dijeron? No está mal predicar el Antiguo Testamento cuando lo predicamos mostrando a Cristo. Porque la palabra de Dios dice que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto era una sombra de lo que iba a venir. ¿Quién era esa sombra? ¿La sombra de quién estaba hablando? De Cristo Jesús. Entonces Él se revela. Pero fueron 3 los que vieron. Fueron 3. Dentro de esos 3 había uno que se consideraba amado más que todo. ¿Quién era? Juan. ¿Y quién era el único que estaba a los pies de la cruz cuando Cristo estaba muriendo? Juan. ¿Vieron? Hay una diferencia en esos 3 tipos de personas. Y esos 3 tipos de personas experimentan 3 tipos de cosas. Las multitudes experimentan un nivel básico, un nivel de provisión,
un nivel hasta de sanidad, ¿verdad? Experimentan sanidad en su cuerpo. Hay mucha gente que puede experimentar sanidad en su cuerpo y aún no ser salvo. Porque la sanidad, los milagros, los dones que nosotros podemos orar por las personas no es solamente para aquellos que son salvos. Pero las multitudes estaban llenas de ese tipo de personas. Estaban los seguidores, como dije, ocasionales, que iban y venían cuando se le daba las ganas. Cuando Jesús dijo algo que a ellos le ofendió, que a ellos no les gustó, ¿sabe qué ellos hicieron? Se fueron. Jesús dijo, ustedes deben beber de mi sangre y comer de mi carne. Y ellos así, ¿qué vio lo que está diciendo ese tipo? Qué raro, no, lo que él está diciendo, no entra, porque no entendieron lo que el Señor estaba diciendo. ¿Qué dice la palabra? Ellos se fueron. Dijeron, ya hasta acá llegó, ¿verdad? Hasta acá el colmo. Ya me dijeron luego que Jesús no está tan bien, ¿verdad? Y ahora diciendo eso, no va conmigo. Y Jesús, Él percibe eso en esa historia. Y Jesús le mira a quién, a sus discípulos. ¿Y qué le dice a sus discípulos? ¿Y ustedes se van a ir también? ¿Y quién salta con una revelación tremenda ahí? Pedro. Y le dice, Señor, ¿a dónde nosotros iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. ¿Cuántos creen que el Señor tiene palabra de vida? Pero te voy a decir, el Señor a veces va a decir cosas que a nosotros no nos gusta, cosas que nos confronta y cosas que nos va a querer hacer dejar de lado. ¿Verdad? No, ese no es tanto. Yo ya he escuchado algunas cosas que para mi teología que yo he estudiado, cosas así, yo dudo. Pero le pido siempre al Señor, Señor, yo necesito aprender más. Si eso es, Señor, yo no quiero ser un discípulo que se aparta por causa de no entender lo que tú tienes para decirme. Y yo antes no entendía nada acerca de eso, acerca del reino de Dios. Como digo, mucha gente hoy mezcla, y en esta serie nosotros vamos a hablar, diferenciar qué es el reino de Dios y qué es la eternidad, cuál es la salvación y cuál es reinar con Cristo. Porque es fundamental. Se ha enseñado mal, se ha enseñado de una manera equivocada, de una manera juntos, ¿verdad? Que el reino de los cielos es la eternidad, pero no es. El reino de los cielos, cuando habla la Biblia en Mateo y en Apocalipsis, habla del reino milenial de Cristo. El Señor va a venir 1000 años aquí en la tierra y va a reinar. Y Él quiere que nosotros como iglesia reinemos con Él. Amén. Es por eso que Él dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes para reinar con Él. Reinaremos sobre la tierra. Eso no está hablando de la eternidad. Porque en la eternidad nadie va a reinar, será Cristo eternamente reinando. Pero 1000 años el Señor va a establecer su reino aquí. ¿Cuántos quieren reinar con el Señor? Amén. Yo quiero reinar. Pero si yo quiero reinar, en esta serie nosotros vamos a hablar de una serie de cosas. Y lo fundamental que hoy nosotros entendamos es nuestra salvación. Nosotros como iglesia creemos que nuestra salvación no se pierde, que nuestra salvación no se va. Y yo sé que tal vez muchos se podrían pensar, y no tenemos problema con aquellos que piensan que sí se pierde. No hay problema. No es motivo para debatir. Si vos crees que se pierde, vas a tener que cuidar mucho tu salvación. Vas a tener que cuidar de cumplir todo lo que está escrito para no perderlo. Pero es importante que nosotros entendamos que nuestra salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, no tiene nada que ver con nosotros. Digan conmigo amén. Vos no hiciste nada para ser salvo. ¿Sabes qué hiciste? Recibiste lo que Cristo hizo por vos. Amén. Vos no hiciste nada. No empezó contigo. Y te voy a decir, no termina contigo. Si no empezó contigo, no hay forma que vos puedas terminarlo. No hay forma que vos digas, ahora mi salvación se fue. No hay. Porque empezó con el Señor y termina con el Señor. La Biblia dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el final. Si Él empezó, entonces Él es el que termina la obra en nosotros. Amén. Si yo entiendo eso en mi corazón, ¿sabes lo que me sobra hoy? Vencer. Y te voy a decir, para salvación no hay requerimiento de obra. Vos no tenés que portarte bien, vos tenés que creer, dice la palabra de Dios. Y uno de nuestras series va a ser, solamente vamos a hablar de la salvación. Y después solamente vamos a hablar del reino. Por eso no voy a entrar en profundidad en eso. Pero es importante que entendamos esto hoy para la palabra continuar ahora. Nuestra salvación está intacta en el Señor, no requiere obras, pero el reino sí.
porque el Señor viene a reinar. Y el Señor busca de nosotros, si usted lee en Apocalipsis y en Mateo, cuando el Señor, porque Mateo presenta el reino de Dios. ¿Alguien ya leyó Mateo alguna vez? Vieron que en Mateo está todo, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino. En otro evangelio no vas a ver tanto como está en Mateo, porque Mateo presenta a Jesús como rey. Presenta a Jesús como reino. Él trajo el reino a nosotros. Ahora, en todas las parábolas de Mateo, en todas las palabras a las 7 iglesias de Apocalipsis, hay una palabra principal: vencedor. Aquel que venciere, aquel que permaneciere, dice, recibirá una recompensa. El Señor mismo dice: aquí yo vengo pronto y traigo la recompensa para todos, sea bueno o malo lo que hayan hecho. Eso está hablando del momento en el cual vamos a reinar con el Señor. Por eso hoy, un discípulo de Dios, por eso yo puedo preguntar hoy, ¿quiénes son discípulos de Jesús? Todos podemos decir amén. Pero discípulo es aquel que vence, es aquel que permanece, es aquel que se queda hasta el final. Y aun cuando hay muerte, aun cuando Jesús murió, ellos permanecieron esperando en la promesa que Jesús dijo, que en 3 días Él iba a resucitar. Muchos de ellos se olvidaron. Uno se fue a pescar, otro se olvidó. Pero otros estaban atentos para ese día, se fueron a la tumba en el 3er día. Porque el Señor nos llama como discípulos a estar activos. Pastor, no vayan a hablar de eso porque yo estoy demasiado cómodo en la iglesia. Te voy a decir, el Señor no nos llamó para estar cómodos. Amén. Ese amén es más débil, ¿verdad? Pero te voy a decir, el Señor no te llamó para estar cómodo. El Señor no te salvó para que vos estés cómodo. El Señor dice que Él nos salvó para buenas obras. Esa palabra nosotros vamos a hablar mucho esos 2 meses. Obras. Deben existir obras en nuestra vida. No para ser salvo, para reinar con el Señor. Porque viene el Señor. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor vuelve? Cuando nosotros clamamos, venga a tu reino, nosotros no estamos clamando que eso suceda en un culto. Nosotros estamos clamando por la venida del Señor. Estamos clamando por nuestro Rey, para que ese reino se establezca aquí. Yo no quiero sentir nomás la gloria de Dios en el culto. Yo quiero que su reino se establezca en la tierra y Él reine con justicia. Y aquellos que vencen, aquellos que buscan el propósito de Dios, reinen con Él. Amén. Aquellos que van a ser hechos reyes y sacerdotes. Por eso yo creo que el Señor está levantando una iglesia de vencedores. Amén. No un grupo de vencedores, una iglesia de vencedores. Una iglesia que está alerta, una iglesia que está activa, una iglesia que ora, una iglesia que no está pasivo. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Yo quiero eso como pastor. Y como te dije, el segundo semestre hay grandes cosas que el Señor quiere hacer. Hay tremendas cosas. Pero el Señor quiere que el cuerpo se active. La cabeza del cuerpo es Cristo. Él nos guía. Pero Él necesita que todo el cuerpo esté junto. Porque si mi cuerpo hoy, si mis pies no querían salir de la cama, complica mi cuerpo entero. No podría estar aquí hoy. Es por eso que yo, con mi cabeza, le comando a mi cuerpo a hacer lo que tiene que hacer, como el Señor nos comanda a nosotros. Y te voy a decir, aquellos que creen en el Señor Jesús como Señor y Salvador, son aquellos que vencen. Porque algunos le tienen como Salvador más. Señor, no me pida, Señor, no me haya que pedir esas cosas que yo tengo que hacer, esas reuniones extra en el culto, o célula, no me pidan, ¿verdad? No me pidan participar en el Señor, por favor, que hace que algo para que llueva, para que no me vayan a hacerla. Hay gente que vive así. Señor, por favor, que no me mire el pastor, porque me va a pedir nada para orar también. Cristianos, hijos de Dios, salvos, pero no disfrutan de la herencia en la cual el Señor les llamó para vivir. Y muchos de ellos, desviados, perdidos. Pastor, y esa gente que se fue a la iglesia y no viene más. Si creyó en su corazón es salvo, pero ¿sabe qué está viviendo? En derrota. ¿Quién conoce esa frase? ¿Cómo está? En la lucha. ¿Verdad? Yo sé que muchos, yo le pregunto así, cambiaron ya, ¿verdad? Ahora pastor en victoria, me dicen, ¿verdad? Yo detesto esa frase, en la lucha. Porque en realidad hay lucha, sí, todos estamos. Yo no voy a negar que yo lo tenga también.
Pero el Señor nos dice que Él nos lleva de victoria en victoria. Mi posición es victoria, no es lucha. Y yo te digo, la mayoría de la gente vive su vida luchando. Cansado, esa música, cansado del camino, ese es su himno nacional, ¿verdad? Sediento de ti. Y siempre está cansado, siempre tiene que sumergirse en el agua. Y en el culto, y toda su semana no pasó bien, fue gente y en el culto, sumérgeme. Amén. Es una música poderosa, pero una música que muestra que nuestras obras, un desierto de cruzado, sin fuerza, mi armadura es desgastado. Yo te iba a decir, el Señor es que pelea por nosotros. El Señor es quien nos da la victoria. No está mal esa música, amén. Por favor, no diga al pastor, digo que nunca más escuchemos. No, esa música es poderosa cuando lo entendemos con un propósito poderoso. ¿Por qué? Porque no está la fuerza en nosotros. Vos podés estar cansado, amén. Yo también me canso. Yo también. Pero mi fuerza proviene ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Él es quien renueva mi fuerza. Y es ahí donde los vencedores surgen, que empujan en esa adversidad. Cuando hay las Olimpiadas, a mí me encanta, ¿verdad? Esa carrera de 100 metros, eso me encanta. Porque corren como 10 personas, pero ¿sabe quién gana? Uno. Porque uno se preparó más que el otro. Ah, pastor, pero los otros no se prepararon. Sí, se prepararon. También, porque sí están ahí, porque se prepararon. Pero te voy a decir, todos nosotros estamos corriendo una carrera. Gracias a Dios, esta carrera termina cuando el Señor decide. Cuando nuestro día final aquí en la tierra suena, ahí termina nuestra carrera. Pero es por eso que Pablo dice, yo continúo corriendo, porque mis días aquí no terminaron. Yo persigo alcanzar la meta. Y mucha gente se rinde antes. No llegó todavía, la carrera no terminó para nosotros. El Señor nos llama a continuar, a seguir. Porque el día en el cual el Señor nos llame, ¿sabe cómo pegaría a llegar en la presencia de Dios? Decir, buen siervo y fiel. Fuiste fiel, cuidaste de lo que yo te encomendé. Pero qué triste va a ser cuando nosotros lleguemos delante de la presencia de Dios. Y siervo malo, no hiciste lo que yo te pedí para hacer. Porque las parábolas que nosotros vamos a estudiar en Mateo hablan de eso. Hablan de un señor que vino, dio talentos, le dio para cuidar el campo. Varios parábolas nosotros vamos a estudiar, pero vamos a hablar de los talentos. Dice que este señor vino, les dio 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Acá el problema no está en cuántos talentos tenía, sino que cada uno fue entregado por lo menos 1 talento. Todos fueron entregados. ¿Qué le dijo el patrón? Váyanse y multipliquen. Váyanse y hagan. El que tenía 5 se fue, multiplicó. El que tenía 2 se fue. Y el que tenía 1 se fue y enterró. Guardó lo que el Señor le pidió para hacer. Y él dijo así, yo me voy y después voy a venir. Y le voy a dar a cada uno según lo que ha hecho. Se va a ese Señor que representa a nuestro Jesús. Él vino, Él nos entregó un llamado, nos entregó un propósito para que nosotros podamos multiplicar. Igual si te dio 5, te dio 2, te dio 1, no importa. El problema está en la multiplicación, que el Señor nos encomienda a multiplicar. Si el Señor te dio para guiar multitudes, amén. Si el Señor te guió para guiar a uno, amén. El Señor te va a cobrar que el 1 que te dio. Y el Señor se fue y Él va a volver. Amén. ¿Cuántos creen que Él va a volver? ¿Y cuántos quieren estar con su talento multiplicado? Porque ese hombre no estaba. ¿Y sabe qué hizo? Le empezó a culpar al dueño. Yo no multipliqué porque vos solo un hombre que cosechaba donde no sembraba, ¿verdad? El famoso cristiano que empieza a culpar a todo el mundo. A la iglesia, al sistema, nadie me hace caso, nadie me buscó. ¿Verdad? Yo sé que mucha gente no le gusta eso, pero el Señor no te llamó para vivir así. Porque acá son 3 siervos, son 3 personas del mismo calibre. El Señor le confió, dice, con ese talento. El Señor te ha confiado un tesoro grande. El Señor te ha confiado algo tremendo que tal vez ni hoy sabes.
Pero el Señor no quiere que vos te vayas y entierres aquello que Él te ha dado. El Señor quiere que vos multipliques. Porque dice que cuando Él vuelve, los que multiplicaron, entren al gozo de su Señor. Buen siervo y fiel, entren al reino que les fue preparado. Pero a ese que no multiplicó, sáquenle lo que no tuvo y no multiplicó. Lo que tenía, sáquenle, denle al que tenía más y sáquenle al reino de la oscuridad. La gente piensa que ese es infierno. Ahora la gente piensa, porque el llanto y crujir de dientes, te va a decir, no, son aquellos que no van a reinar en los 1000 años con el Señor. Pastor, ¿qué es el castigo del Señor? No sé, pero la Biblia habla que va a haber castigo, va a haber disciplina, va a haber gran pérdida, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren participar del reino de Dios? ¿Cómo te digo? Alguien me preguntó, pastor, ¿qué es la disciplina? Yo no sé, no tengo idea. Para mí una disciplina suficiente, cuando hablé con esa persona, quedamos en un acuerdo así, sería no reinar. Sería tan triste haber hecho todo para el Señor y no reinar. Porque eran siervos, esos 3 eran siervos, eran personas que fueron llamados por Dios, pero uno no reinó, uno no participó, por causa de que ese uno no multiplicó. Amén. Entonces esta parábola no va para salvación, porque está hablando de siervos. No hay forma que un incrédulo, un impío sea siervo. No puede servir a Dios. Lastimosamente no puede. Entonces el Señor nos llama hoy. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor te ha entregado algo? Yo en mi corazón creo que la mayoría de la iglesia son aquellos que tienen un talento. Los que tienen 5 talentos son aquellos que son fáciles a veces de liderar. Ellos multiplican fácilmente. Dice que este que tenía 5 rápido se fue y multiplicó. 5 pasó a 10. El que tiene 2 también tiene la capacidad de cumplir rápido. El que tiene 1, el que famoso esconde. El que cualquier cosa ya, no me llame a mí, ¿verdad? Vos tenés potencial para ser líder. No, el Señor no. No, ¿verdad? No. El Señor te quiere usar en la alabanza. No, yo no, ¿verdad? Sabe tocar, sabe cantar, sabe hacer todo, pero no quiere. Porque quiere enterrar. El Señor nos llama a que nosotros le ayudemos a estos siervos que quieren, vamos a decir, esconder el don que tiene, el talento que se les fue entregado. Y como yo dije, la mayoría hoy son muchas veces los de un talento, aquellos que quieren esconderse. Pero por eso, nuestra visión que dice, edificar una iglesia ¿cuántos quieren vencer acá? Vencedor habla de una vida activa. Vencedor no habla de una persona pasiva. No habla de una persona que no se prepara. Porque un vencedor que gana una medalla de oro en la Olimpiada, ¿quién sabe el entrenamiento que tuvo atrás de eso? Años y años y años. Y ese año con mi esposa nosotros estábamos viendo la Olimpiada y nos poníamos tan tristes. Había el día de correr, ¿verdad? De carrera, y llovió. Pero ellos tenían que hacer igual. Y sabe que se caían, se resbalaban algunos y se levantaban enojados. Y yo les decía, imagínate vos los años de práctica, los años de dedicación para irte a resbalarte ahí por causa de que llovió. No es ni porque vos pifiaste y se caían. Yo así, pobrecito, eso que era del palo que corren y se impulsan así, nunca se rebalaba, no le salía. Y yo me rompía el corazón. Muchos viven así hoy. Muchos no, viven entrenando su vida, viven buscando lo de Dios. Una pequeña lluvia cae sobre su vida, una pequeña tormenta de circunstancias. ¿Sabe qué hace? Desiste, se rinde. No es para mí. Ya se está poniendo raro lo que están predicando en esa iglesia. No me voy a ir más, ¿verdad? Me está confrontando mucho porque me están diciendo que tengo que estar más activo. Entonces no me voy más, ¿verdad? Voy a escuchar nomás online, porque online yo puedo adelantar las partes que no me gustan, ¿verdad? Te digo, hay gente así. Pero el Señor quiere edificar algo tremendo. Yo quiero entrar en eso ahora. Quiero leer con ustedes que hay un fundamento. ¿El fundamento quién es? Cristo Jesús. Y dice que todos construyen encima de ese fundamento. Todos, vos y yo, el vencedor y el no vencedor. Pero dentro de esta narración hay algo importante. ¿Con qué materiales nosotros estamos construyendo? ¿Con qué propósito nosotros estamos construyendo? Te voy a decir, asistir a una iglesia
no es suficiente para una construcción de lo que el Señor tiene para tu vida. No es. El Señor no te destinó para que vos te sientes ahí todo domingo. El Señor te destinó para que vos seas usado por Él. Pastor, pero yo quiero participar nomás. Amén. Yo oro para que el Señor encienda en tu corazón una pasión de estar activo. Estar activo no significa que vos vas a estar en todos los ministerios. Pero a la hora del momento que pasamos a ministrar, que el Señor queme en tu corazón, anda a orar por tal persona. Anda a orar y vos te vas a orar. Eso se llama estar activo. Como te dije, no es estar en el frente predicando o al frente. La gente piensa a veces que estar activo es estando en una célula como líder o cantando o predicando. No, vos podés estar activo en tu casa, hasta orando por tus propios hijos, por tu propia familia, por tu esposo. Amén. Quiero que abran conmigo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15. ¿Por qué nosotros estamos hablando de eso? Porque nuestro corazón es que nosotros podamos construir algo constante, algo que permanece. Y yo te voy a decir, hasta hoy hemos permanecido. Amén. Los que saben, vinimos de un garage, pocas personas creyendo con un sueño en nuestro corazón. Y hace un mes pudimos terminar todo lo que era en ese lugar, lo que hemos soñado. Hoy está listo, hoy tenemos gente en ese lugar recibiendo la palabra de Dios. Pero no tenés idea, las críticas, no tienen idea la gente que se fue y vino, no tienen idea de la gente mismo que era parte de nuestra iglesia, a veces hablando mal. Pero ¿qué nos dijo el Señor para hacer? Permanecer. Y gracias a Dios, ¿quién está feliz de formar parte de esa obra? Amén. Porque no es una obra del pastor Oscar, es la obra del Señor. Es el reino expandiéndose, una iglesia preparándose para la venida del Señor. Construyendo, esperando lo que el Señor tiene para ellos. Miren lo que dice acá. Por la gracia de Dios, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora, otros edifican encima. Hoy nosotros como iglesia seguimos edificando. ¿Cuántos se quieren edificar una iglesia? No física, pero el cuerpo de Cristo. Amén. Yo le voy a decir, se viene un proyecto tremendo para el segundo semestre. Y ese proyecto va a requerir de cada uno de ustedes. Ese proyecto no va a ser solamente para los líderes, solamente para los pastores. Va a ser para todo aquel que cree que el Señor le ha entregado un talento. Y aquel que dice, Señor, yo no voy a irme en el campo a enterrar. Yo voy a multiplicar para que cuando vos vuelvas, yo tenga por lo menos 2 talentos. Amén. Porque el Señor no te va a venir a reclamar algo que bueno, Él no te puede reclamar 5 si Él te dio 1. Él te va a reclamar 2. Porque Él te dio 1 para multiplicar eso. Amén. El Señor nunca te va a pedir algo que esté encima de lo que Él te haya pedido para hacer. Nunca. Nunca. Por eso dice acá, ahora nosotros construimos. Dice, ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener, ¿qué dice? Mucho cuidado. Por eso nosotros como pastores cuidamos mucho. Yo soy muy celoso por la obra de Dios. Soy. Y no es porque es mía ni del pastor. Yo soy celoso porque lo que estamos construyendo es de Dios. Y lo que es de Dios nosotros tenemos que cuidar. Nosotros tenemos que velar. Estar atento. Yo te digo, tanta gente con mala intención vinieron, querían esa, y nosotros le presentamos cómo nosotros trabajamos. Eso nomás. No le dijimos nada, no le dijimos que ellos no tienen unción, porque ellos decían, nosotros somos ungidos de Dios. Amén. Nosotros creemos contigo, pero hay un parámetro para seguir, para que vos puedas estar y caminar y trabajar. No, deja nomás. Entonces, no vinieron más. No vinieron más. Y nosotros con el pastor así. ¿Será que nosotros somos muy malos? No, no somos, porque somos cuidadosos de aquello que es de Dios. Por eso hay una estructura de cómo llegar. El Señor tiene un llamado para que vos seas pastor. Amén, amén. Nosotros queremos que vos seas, necesitamos de ustedes. El Señor te necesita, el Señor quiere usarte, pero hay un proceso. Y el Señor durante ese proceso nos lleva a vencer. Es por eso que cuidamos, es por eso que somos celosos, no del púlpito, de la obra de Dios. Yo te digo, a mí me encantaría más pastores que prediquen. Así yo puedo sentarme a recibir también. Así yo puedo sentarme a descansar a veces.
¿Cuántos se van a levantar en el nombre de Jesús? Amén, amén. Pastor y pastora de niños que van a marcar la generación, yo creo en mi corazón. Pero por eso tengo que tener mucho cuidado. Porque miren lo que dice después. Pues nadie puede poner un fundamento distinto que ya tenemos, que es Jesucristo. Dice después, el que edifique sobre este fundamento, todos pueden edificar. Amén, digan todos. Nuestra visión, ¿qué dice? Que todos son ministros. ¿Qué quiere decir eso? Todos pueden ministrar. Todos pueden construir. Acá dice, el que edifique, el que quiere edificar. ¿Cuántos de ustedes quieren edificar? Amén. Quien edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Esos son fundamentales. Y están en un orden específico. Porque el oro, la plata y joyas son cosas así, especial. Da gusto tener. ¿Quién no le gustaría tener oro, plata y joya en su casa? Bien, Rosy. ¿Quién no le gustaría tener? Amén. A mí me encantaría. Pero ahora, ¿quién va a coleccionar paja, heno y madera en su casa? Yo sé que en nuestra casa tenemos madera, pero yo estoy hablando acá de coleccionar. La paja es sucia. El heno también. Y madera. Si hay humedad, se pudre. Y después ensucia todo. No creo que nadie acá quiere coleccionar eso en su casa. ¿Verdad? Por eso nos muestra tres cosas para entrar en el siguiente versículo. Miren lo que dice. Pero el día del juicio. Pastor, recibió el juicio de Dios sobre su iglesia. No. Porque el Señor no trae juicio sobre su iglesia. Gracias, hermano. Voy a decir otra vez, yo quiero que todo el mundo diga amén. El Señor no trae juicio sobre su iglesia. No hay juicio sobre los hijos de Dios. No hay. Porque el juicio y la ira de Dios, la copa de la ira de Dios cayó sobre ¿quién? Sobre Cristo Jesús. Para que hoy nosotros seamos libres de todo juicio. Que nosotros hoy seamos libres de toda maldición. Nosotros sí vamos a participar de algo que se llama el juicio del tribunal de Cristo. Pero eso no es para condenación. Eso es para los cristianos. ¿Cuántos de ustedes son cristianos acá? Todos nosotros vamos a participar de ese juicio. Cuando habla ese versículo, habla de aquel juicio, el tribunal de Cristo, en la cual todos nosotros vamos a pasar como hijos de Dios y vamos a recibir nuestra recompensa o nuestra disciplina por lo que hayamos hecho aquí en la tierra, para reinar con el Señor. Y te voy a decir, ese juicio no es que porque vos fallaste te va al infierno. Mucha gente piensa así, pero no. Nosotros estamos guardados del infierno por causa de la sangre de Cristo. Amén. Eso no cambia. No hay infierno para aquellos que creen en el Señor. No hay. No hay. Lastimosa, si vos tanto querés que haya, increíble. Hay gente que vive con miedo. No hay. Porque ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No hay condenación. Pero sí va a haber un momento en el día del juicio que dice: el fuego revelará qué clase de obra cada constructor ha hecho. Todos somos constructores. Digan constructores. Y vos y yo estamos construyendo hoy sobre el fundamento que es Cristo. Y todos nosotros vamos a pasar por este fuego. Yo no sé si es literal o no, pero dice que vamos a pasar, dice, y el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. ¿Qué quiere decir eso? Vos podés estar construyendo algo para el Señor que no tiene valor. Yo puedo estar construyendo algo para el Señor que no tiene valor, porque existen 6 tipos de materiales que nos fueron entregados para construir. Miren lo que dice después. Si la obra permanece, digan conmigo, ese constructor recibirá una recompensa. Y después, ¿qué dice? Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará. Digan conmigo, salvará. Porque nosotros somos salvos por medio de lo que creímos que Cristo hizo por nosotros. Amén. Tu salvación está intacta.
Amén. Viví en paz, andate a dormir en paz. Tu salvación nunca fue tuyo, fue lo que Cristo hizo. Y yo recibí y creí lo que Él hizo por mí. Por eso hay esa música que nosotros cantamos, acá también cantamos, ¿verdad? Y nunca sabré cuánto. En realidad sabemos cuánto costó. Ese es una poético nomás de esa música, ¿verdad? Es lindo, pero yo sé que costó. A mí no me costó nada. A mí me costó creer, pero a Dios le costó su Hijo. A mí hoy me cuesta me resta recibir. Me cuesta creer lo que Él ha hecho por mí. Y cuando yo creo y confieso con mi boca, dices, soy salvo. El prisionero que le tenía a Pablo dice, así que puedo hacer para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo. No le dijo andate a la iglesia, no le dijo para ti entregar una copia del Pentateuco, para empezar a cumplir. No, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Ahora, una vez que somos salvos, el Señor nos llama a construir. Pero dice acá, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llama. Ese que pasó con 2, ¿verdad? Está el que pasó con 5. ¿Sabe qué pasa con el que pasó con 5? Recibe un diploma. Aquel que se saca foto con su familia, con el director, postea después en su Instagram, en su WhatsApp, para que todo el mundo vea. Y el otro, pasé con 2. Muchos cristianos se complacen con 2. Muchos cristianos están felices con 2. Pero el Señor no te llamó para estar con 2. El Señor pagó todo tu colegio, Él pagó toda la matrícula, esa es la salvación, para que vos puedas esforzarte y estudiar, para que vos puedas esforzarte y vencer al final. Y te voy a decir, pastor, ¿cuál va a ser el castigo para esa gente en el milenio? Te voy a decir, aquellos que pasan de grado, tienen diploma, reinarán con el Señor. Aquellos que no, es como repetir de grado. ¿A quién le gusta repetir de grado? A nadie. Pero te voy a decir, aquellos que van a repetir de grado, van a repetir por 1000 años. Nada que ver ese Yo no quiero que nadie repita 1000 años. Te usé un ejemplo escolar, porque no sé cuál va a ser. Pero el Señor no nos llama a pasar con 2. El Señor nos llama, ya somos salvos. Él nos dice, está todo pagado. Tu matrícula está pagada, vos no tenés que preocupar, vos tenés que irte a estudiar. Vos tenés que irte a pasar de grado. Vos tenés que irte a recibir tu diploma. Y qué gusto que da cuando recibí un diploma. Hace gusto da. Yo hasta 4º grado recibí. Después recibí otro diploma así de buen corazón y eso yo decía, amén. No faltar un día porque mi papá eso no nos dejaban faltar, ¿verdad? Asistencia completa. Pero te voy a decir, muchos de nosotros vamos a llegar así en el cielo. Y te voy a decir, Pablo llega al final de su carrera así. Y él dice así, yo he peleado la buena batalla. Yo he permanecido fiel. Yo he corrido, y que dice, ahora me espera la corona. Ahora me espera. Y te voy a decir, ¿cuántas veces él pidió al Señor tal vez para morir? ¿Cuántas veces él hasta le dejaron por muerto? Le apedrearon, la gente pensó que él ya murió y le dejaron ahí, ¡pum! Se levantó otra vez. Señor, otra vez vio. A seguir, después su barco naufragó en el mar. En ese mismo viaje le muerde una víbora, no se muere. Pero él permaneció todo en esa isla. Creyeron en Jesús porque no murió por esa serpiente. Tuvo la oportunidad de predicar. Y así las cosas que afectan nuestra vida, las cosas que nos llevan a veces a naufragar, nos llevan a propósito en la cual mucha gente necesita escuchar. Amén. Por eso en vez de quejarnos, en vez de llorar, porque ya otra vez yo, aceptemos y peleemos la batalla que el Señor nos ha encomendado a correr. Construyamos cosas que son de oro, de plata y de joya, en la cual dice que el fuego cuando pase va a permanecer, va a purificar esos materiales. Cuando pasa por el fuego se purifica. Los otros materiales cuando pasa por el fuego, ¿qué pasa? Desaparece, no existe.
Y es ahí donde entra ese versículo tan famoso, y quiero terminar con esto. Señor, Señor, en tu nombre nosotros hicimos, en tu nombre nosotros echamos demonios, en tu nombre nosotros curamos. ¿Qué le dice el Señor? Apártense de mí, yo nunca les conocí. La gente piensa que es para impío. No es. Impío no puede llamar Señor. No puede decirle a Dios, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. No puede. Está hablando de hijos de Dios que construyen cosas que no permanecen. Yo no te estoy diciendo que vos pare tu trabajo y venga a orar acá todos los días. No, en ningún momento. Yo te estoy diciendo que en todo lo que vos hagas, todo el día, vos busques cumplir la voluntad de Dios. Vos busques construir algo que tenga valor. Señor, si hoy yo no estoy construyendo todavía, muéstrame que yo tengo que construir. Tal vez va a ser educarle a tu hijo. Tal vez eso nomás el Señor te pida. Tal vez va a ser abrir una célula en tu trabajo. Yo no sé qué puede ser lo que el Señor te llame para hacer. Pero yo te voy a decir una cosa, el Señor nos llama a construir. El Señor nos llama a avanzar. Mi llamado es construir hoy. Y construir una iglesia de vencedores para el Señor. Yo quiero llegar al final de mis días y ser recibido en el cielo como un siervo bueno, fiel. Pero yo no puedo todavía pensar que yo ya estoy ahí, porque no estoy. Mi carrera hoy sigue. Hoy sigue. Hoy estoy vivo. Hoy tengo que permanecer, hoy tengo que perseverar, hoy tengo que seguir construyendo para que este día cuando llegue yo pueda ser purificado, para que ustedes puedan ser purificados. Y como dice así, yo no quiero sufrir pérdida. ¿Cuándo ustedes quieren sufrir pérdida? Yo quiero leer el mismo versículo, pero tengo una versión diferente que es de la Biblia hispanoamericana. Y en otras versiones dice lo mismo, dice: aquel cuyo edificio no resista al fuego será castigado, dice. La otra versión era más suavecito: sufrirá una gran pérdida. Otra versión dice: será disciplinado. Disciplina no pega. ¿A quién le gusta disciplina? A nadie. Pero la disciplina del Señor dice la palabra que es bueno. Pero yo no quiero ser disciplinado por 1000 años. Hoy es mi oportunidad para vencer. Hoy, para que yo al final, para que yo cuando llegue delante del tribunal de Cristo, no voy a decir allá mi nombre estará, porque no habla de ese tribunal. Habla de que yo pueda ser reconocido delante de Dios, no de la gente, como buen siervo y fiel. Dice: será castigado, a pesar de lo cual él se salvará, si bien como que a duras penas escapa un incendio. Como que apenas se salvó. Será salvo, pero apenas pasó. Y yo te quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes quieren pasar así? Creo que nadie. Creo que nadie acá dice así: yo quiero vivir una vida mediocre. Yo te voy a decir, el Señor no te llamó para vivir una vida mediocre. No te llamó para vivir una vida a media. Él te llamó para sobresalir. Él te llamó para que vos puedas prosperar. La semana pasada declaramos eso. Él se hizo pobre para que yo pueda ser rico, para que yo pueda disfrutar, para que yo pueda reinar. Y acuérdense, ser rico no es tener plata en tu banco ni en tu bolsillo. Ser rico es saber que vos estás cumpliendo el propósito de Dios aquí, reinar en vida aquí. Si nosotros no aprendemos a reinar aquí en la tierra, ¿cómo vamos a reinar en el milenio? Por eso el Señor nos llama a reinar hoy. Reinar sobre la tentación, reinar sobre el pecado, reinar sobre la pasividad, reinar sobre una vida mediocre. Y reinar, ¿de qué habla? Una posición, un pueblo que reina, un pueblo que establece. Satanás acá no. Yo en mi casa determino. Satanás hasta acá llegase. Ahora tengo revelación. Aquello no estaba funcionando en mi casa. Hoy termina. Pastor, ¿cómo yo puedo vencer al pecado? Determinando. Reinar sobre él. Establecer el perímetro del reino de Dios.
en tu vida. Establecer, hasta ahí llegó. Celos, hasta ahí llegaste. Pasividad, hasta ahí llegaste. Yo fui destinado a reinar. ¿Sabe qué va a pasar? Le digo a los jóvenes siempre, nada. No vas a sentir nada. No vas a volar como ese teclado ahí que te quiere hacer volar, ¿verdad? Pero ¿sabe qué va a pasar en el mundo espiritual? Estableciste el parámetro, estableciste el reino, porque el reino no es por sentimiento, es por decisión. El pastor compartió, y termino con esto, la semana pasada de Mefiboset, y me impactó tanto esa palabra porque ya lo he escuchado 1 trillón de veces, tanta revelación, pero tuve una revelación nueva cuando el pastor predicó y dijo así: Mefiboset entró al reino, participó del reino, pero ahora Mefiboset tiene que aprender a vivir en el reino. Él tiene que aprender a comer como rey. Él tiene que aprender a vestirse como rey. Él tiene que aprender a hacer lo que los hijos del rey hacían. Porque él puede decir, allá en Lodebar yo comía así. David le puede decir, acá no es Lodebar, acá es el reino. Muchos de nosotros estamos sentados en la mesa del rey, vistiéndonos como queremos. No queremos comer lo que él tiene para nosotros, queremos comer lo que está allá. Yo era así, mi pasado tal cosa. Te digo, necesitamos aprender a ser hijos del reino. Mefiboset no era alguien adoptado, él era hijo de David después. Él reinó como un hijo, disfrutó de la herencia hasta que no era de él, de su abuelo. ¿Por qué? Por el pacto que él hizo con Jonathan, con su papá. El mismo pacto hizo Dios con Jesús, un pacto de sangre. Y por la bondad de Dios, por el pacto que Dios hizo con Jesús, nosotros somos bienvenidos al reino. Es una imagen profética de David y Jonathan. Porque David ya era rey, ungido rey. Dios es el rey. Y Jonathan representa a Jesús. Y Jonathan murió, pero él murió haciendo un pacto con Dios. Él murió haciendo un pacto con el rey, que toda su herencia, toda su descendencia, vos vas a cuidar. El Señor hizo el mismo pacto con nosotros. Cristo dijo, yo me voy a ir, yo voy a morir, pero antes de irme yo voy a hacer un pacto. ¿Sabe cuál es ese pacto hoy? Sangre, la sangre de Cristo. Y Jesús hoy viene y nos dice, el Señor hoy nos dice, Dios nos dice a nosotros, porque yo hice un pacto con Jesús. Vos sos bienvenido al palacio. Por el pacto y la bondad que yo tuve con Jonathan, Mefiboset, vos participás. Por el pacto que el Señor hizo con Cristo, nosotros somos salvos y somos bienvenidos a ese reino. ¿Cuál es nuestro trabajo como iglesia hoy? Aprender a ser del reino, aprender a gobernar, aprender a ser ese pueblo que reina. Acuérdense, el Señor no te llamó a sentarte ahí nomás. Si te gusta sentarte, amén, pero te voy a decir, el Señor tiene mucho más para tu vida. Amén. El Señor no quiere que vos vengas acá, reciba nomás y te vayas. El Señor quiere que vos vengas, reciba acá y lleves ese reino contigo a todo lugar que vos vayas. Amén. ¿Cuántos ustedes creen eso? ¿Cuántos quieren disfrutar de ese reino? Amén. Entonces yo quiero invitarte a ponerte de pie y pasar aquí en el frente.